Distrito de Pingfang, Harbin, China, agosto de 1945. Justo antes de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, la Segunda Guerra Mundial ya está casi finalizada a favor de los aliados. En el continente asiático, al Imperio del Sol naciente solo le queda bajar el telón de la manera más digna posible. La retirada nipona exigía borrar del mapa toda huella de las instalaciones del conocido por el Imperio Imperial japonés como el Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kenpeitai. Oculto, bajo la forma de una planta purificadora de agua a lo largo de 6 kilómetros cuadrados, fue formado con la intención de contrarrestar la influencia político-ideológica de los enemigos y reforzar el sistema de unidad militar. Mas, este laboratorio, bajo el mando del militar Shiro Ishii, se convertiría en el responsable de algunos de los más horribles y conspicuos crímenes de guerra cometidos por militares nipones en la época moderna. El centro tiene el infame récord de haber realizado durante los años de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre 1937 y 1945, terribles experimentos con miles de desdichados prisioneros. Esta es la historia de un grupo de científicos japoneses que experimentó con prisioneros de todo el mundo, rusos, coreanos, europeos, americanos e incluso chinos desfilaron por esta unidad en la Segunda Guerra Mundial. El Escuadrón 731 de Shiro Ishii. Bienvenido a Agnósticos. Sigue tu razón tan lejos como te lleve. El Escuadrón 731 de Shiro Ishii. El caso de esta semana no será un caso como los demás. Este caso será un caso bastante largo y quizá un tanto denso para ciertas personas. La realidad es que fue un caso que me tardó bastante tiempo más desarrollar, pero es uno de los que más me ha gustado hasta el momento. Incluso más que el pasado, que igual dije lo mismo, pero creo que este me gustó más. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Todo país, toda potencia, tiene su historia sangrienta. En la Segunda Guerra Mundial, no solo los nazis protagonizaron crímenes atroces, incluso, tampoco únicamente los perdedores, los ejércitos del eje. Todos quedaron con las manos manchadas de sangre inocente. En este caso, nos enfocaremos en los crímenes del Japón del Imperio del Sol, en especial los del llamado Escuadrón 731 o Unidad 731. Una unidad encargada de un programa científico donde llevaron a experimentar la vivisección con humanos. Así fue el proyecto Maruta. El ejército imperial japonés fue el ejército de tierra del Imperio de Japón desde 1867 hasta 1945. Esto, el final de la Segunda Guerra Mundial. De allí salió el germen bajo el que se conoció el Escuadrón 731, con la idea de llevar a cabo un programa encubierto de investigación y desarrollo de nada más y nada menos que armas biológicas. Y muchas de estas pruebas fueron con humanos. La historia guarda un triste recuerdo de las mismas, catalogadas muchas de las mismas como crueles crímenes de guerra. Al terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918, los médicos militares japoneses comenzaron a estudiar diferentes productos químicos y biológicos usados en los combates europeos, entre estos como el gas mostaza y demás. El comandante Terunobu Hasebe fue asignado para controlar los resultados obtenidos por un equipo de 40 científicos, dirigidos por el Dr. Ito. Pronto, las observaciones del grupo demostraron que los productos se trataban de verdaderas armas, capaces de producir bajas masivas en las filas de los ejércitos enemigos. Según esto, Japón comenzaría siendo un precursor, pero ser un precursor de algo no siempre es bueno, puesto que puede ser un ejemplo a seguir si todo sale bien, pero también puede ser un ejemplo a no seguir si todo sale mal. El problema aquí es que si todo sale mal, las consecuencias en armas biológicas pueden ser increíblemente desagradables y devastadoras.
En nombre de la ciencia, cometieron los experimentos más atroces. Comenzó con la llamada guerra sino-japonesa o chino-japonesa entre ambas naciones asiáticas. El Japón era una potencia militarista que buscaba expandir su territorio estableciendo gobiernos títeres en los países vecinos. Justamente China fue uno de los objetivos militares de los japoneses, y en 1937 invadió el norte, conquistando Manchuria. Los chinos lucharon, curiosamente con el apoyo de la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero no lograron frenar a la maquinaria bélica nipona, equivalente a la potente Alemania nazi de la época. Dos etapas marcaron el desarrollo de estos macabros experimentos. La inicial, hacia finales de la década de los años 30 en el marco de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y la posterior en la Segunda Guerra Mundial. El programa de armas biológicas de Japón nació en la década de 1930, aproximadamente unos 15 años en que todo explotara. En parte porque a los funcionarios japoneses les impresionó que la guerra bacteriológica hubiera sido prohibida por el Protocolo de Ginebra de 1995. Y claro, si era tan terrible que tenía que ser prohibida por el derecho internacional, debe ser una gran arma. En al menos 5 ocasiones, durante los 2 primeros años, las Fuerzas Armadas japonesas intentaron emplear la guerra bacteriológica en China. Estas 5 ocasiones son las siguientes. 4 de octubre de 1940, cuando un avión japonés arrojó bacterias de la peste en Chuxing, en la provincia de Zhejiang, lo que provocó la muerte de 21 personas. El 29 del mismo mes, un avión japonés propagó la bacteria de la peste en Ningbo, de la misma provincia, lo que provocó la muerte de ahora 99 personas. El 28 de noviembre del mismo año, aviones japoneses arrojaron una gran cantidad de gérmenes en Tsinghua, pero no se reportaron muertes, siendo así que en enero de 1941, Japón propagó gérmenes de peste en las provincias de Zhejiang y Ningxia, y nuevamente en Shanxi, que causaron graves brotes epidémicos de peste en estas áreas. Cuando también murieron demasiados soldados japoneses, se suspendieron los ataques. En cualquier caso, este programa encubierto recibió oficialmente el nombre de Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Kempeitai, como lo mencionábamos al inicio del podcast. La realidad es que en esencia se había formado una rama muy parecida en la forma a la SS de la Alemania nazi, un escuadrón donde se promovía la supremacía racial y cabía de todo, desde infiltración en tropas enemigas hasta sabotaje político, contraespionaje, investigaciones y experimentos sin ética alguna. Para probar los efectos de la guerra bacteriológica, Japón creó el llamado Escuadrón 731. Al frente se encontraba el temible teniente general Shiro Ishii, de 45 años, de quien hablaremos más adelante, ya que él fue la pieza fundamental para llevar a cabo toda esta masacre. Shiro Ishii fue quien estuvo al mando de toda la unidad, y hay quienes lo llaman el Mengele japonés por la serie de atroces experimentos que cometió, que incluso llegaron a superar a los cometidos por su tristemente célebre colega nazi, Joseph Mengele. Al final de agosto del año 1932, Ishii llevó un grupo de 10 científicos de la Universidad Médica del Ejército a hacer una gira de Manchuria, y regresó con la decisión para asentar definitivamente su centro de investigaciones en un lugar cerca del río Peijing, 20 kilómetros al sur de Harbin. El centro se inauguró a finales de 1932, bajo el nombre de Unidad de Kamo, o Unidad de Togo. Ishii fue promovido a coronel y recibió un presupuesto de 200.000 yenes para su proyecto. Es posible que su comparación con el ángel de la muerte del Tercer Reich pueda quedarse corta, ya que aunque sus aliados alemanes llevaron a cabo experimentos inhumanos, los científicos japoneses no se quedaron atrás. El horror en su mando tiene nombre propio: Shiro Ishii. Además de la guerra bacteriológica, también se realizaron estudios sobre el daño humano causado por quemaduras, congelación, alta presión y bajas. Antiguos miembros de la unidad dicen que al menos en una ocasión, después de infectarlo, los investigadores decidieron abrirlo para ver qué le hace la enfermedad al interior de un hombre. Lo abrí desde el pecho hasta el estómago y gritó terriblemente. Su rostro estaba completamente retorcido de agonía. Hizo este sonido inimaginable. Estaba gritando tan horriblemente. Todo esto fue en un día de trabajo para los cirujanos, pero realmente me dejó una impresión
porque era mi primera vez. Para abordar mucho más en este tema, nos adentraremos en la historia de nuestro general japonés. Nacido el 25 de junio de 1892, Ishii se graduó en la Universidad de Kioto en 1920 y se enroló en el ejército, siendo destinado al Hospital de Primer Ejército y Escuela Médica Militar de Tokio. En 1924, volvió a la Universidad de Kioto, donde gracias a una beca obtenida por sus servicios, empezó a cursar estudios de posgrado. Tras doctorarse en 1927, viajó por Europa y Estados Unidos como agregado militar, con la finalidad de obtener todos los conocimientos posibles sobre el uso de armas químicas y bacteriológicas, que se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial. A su regreso a Japón, Ishii se dedicó a promover entre sus superiores la necesidad de la investigación y fabricación de armas biológicas. Creía firmemente que la guerra moderna solo se podía ganar mediante la ciencia y su capacidad para producir armas de destrucción masiva. Paradójicamente, Ishii tendría años más tarde la prueba definitiva sobre la efectividad de este tipo de armas, cuando fueron bombardeados en Hiroshima y Nagasaki. Finalmente, un hecho fortuito fue decisivo para que sus teorías fueran escuchadas. A su regreso de Europa, se desató una epidemia de meningitis en la región de Shikoku, e Ishii diseñó un filtro especial para el agua que ayudó de un modo decisivo a frenar la expansión de la epidemia. El éxito fue tan abrumador que su talento como epidemiólogo empezó a ser muy tenido en cuenta, sobre todo por el ejército, al cual se dirigió para que sus teorías acerca del armamento biológico fueran al fin escuchadas. Hasta este punto de la historia, tenemos a un general obsesionado con el armamento biológico, pero aún no hacían relativamente nada malo para la humanidad. No es hasta este capítulo en su historia que me gustaría llamar la presentación del Doctor Muerte. Tras la invasión de Manchuria por parte de Japón, el 18 de septiembre de 1931, Ishii fue destinado al remoto distrito de Binfang, al noreste de la ciudad china de Harbin, donde fue puesto al mando de la denominada Unidad Antiepidémica de Suministro de Agua 731. Claro, el nombre entre comillas, porque en realidad era un equipo encargado de investigar sobre la viabilidad de la guerra biológica. Durante varios años, Ishii y su equipo trabajaron en ensayos que combinaban los microbios causantes de algunas de las enfermedades más terribles que habían asolado a la humanidad, entre ellos, y sin poder faltar, la peste bubónica, el cólera, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la sífilis, la gonorrea, la disentería y la viruela. Para sus experimentos, utilizaron como conejillos de India a hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos y prisioneros rusos y chinos, a los que despectivamente apodaron Maruta, troncos para Occidente. Y aquí viene algo curioso, y quizá es por esto que las personas tienen opiniones diferentes a las vacunas. Y es que las víctimas eran engañadas diciéndoles que se les estaba inyectando una vacuna, cuando en realidad lo que les inyectaban eran unos patógenos mortales. Existen imágenes incluso de cómo el personal de la Unidad 731 lleva a cabo la supuesta prevención de plagas, estoy haciendo comillas, que en realidad era un ensayo con armas biológicas. Al finalizar aquellos experimentos, y habiéndose quedado cortos los ensayos con la microbiología, Ishii decidió ir un paso más allá. El proyecto Maruta tuvo lugar entre los dos periodos del Escuadrón 731, un campo de investigación de carácter médico donde se utilizaron a humanos para llevar a cabo los experimentos. Los sujetos, la mayoría civiles, eran escogidos de entre las poblaciones en los alrededores, mayoritariamente niños, mujeres, embarazadas y ancianos. Para ello, se propuso explorar los límites de la resistencia humana y sometió a sus pacientes a la amputación de brazos y piernas sin anestesia. Asimismo, también se dedicó a congelar y descongelar miembros para arrancarlos posteriormente. Ishii y su equipo sometieron a los sujetos de estudio a dosis letales de rayos X. Los quemaron con lanzallamas, fueron expuestos a gases, los deshidrataron hasta la muerte, les inyectaron sangre de animales, entre otras torturas indescriptibles. Las razones para llevar a cabo tal atrocidad tenían los siguientes objetivos de estudio: vivisección a prisioneros con diversas enfermedades,
Estos tipos llevaban a cabo cirugía invasiva eliminando órganos para el estudio de los efectos de la enfermedad en el cuerpo. Vivisección a mujeres embarazadas, muchas por los mismos doctores. Los fetos eran extraídos. Amputación de extremidades en prisioneros para estudiar la pérdida de sangre. En algunos casos, las extremidades se volvían a unir del lado contrario del cuerpo. En otras, las extremidades se congelaban y se descongelaban para examinar los efectos de la gangrena. Por último, pero no menos grotesco, se llevaron a cabo extracciones quirúrgicas de estómago, cerebro o hígado. Esto no sería todo. Aparte de experimentar con seres humanos, Ishii también lo hizo con animales, sobre todo con gatos. Para ese experimento hizo pasar hambre a 100 ratas, que luego soltó en una habitación donde había encerrado un gato bien alimentado. La conclusión de aquel ensayo era demostrar que un animal inferior es capaz de acabar con uno superior cuando se trabaja en equipo. Bastante turbio. Entre los experimentos más inverosímiles, el Escuadrón 731 está la recolocación de partes del cuerpo en lugares distintos a los que les corresponden. Por ejemplo, en un caso, extirparon un estómago y unieron directamente del esófago al intestino. Para que los cirujanos japoneses se adestraran en la extracción de balas, disparaban directamente a los prisioneros. Para ver el efecto de la metralla, los ataban a postes fijos y hacían estallar granadas a diferentes distancias. La experimentación humana no tuvo lugar solo en la unidad 731, ni fue una unidad deshonesta que actuaba por sí sola. El príncipe Mikasa, como en Shingeki, miembro de la familia imperial japonesa, recorrió la sede de la unidad 731 en China y escribió en sus memorias que se le mostraron películas que mostraban cómo los prisioneros chinos eran obligados a marchar por las llanuras de Manchuria para realizar experimentos con gases venenosos en humanos. El primer ministro Tojo entregó personalmente un premio a Ishii por su contribución al desarrollo de armas biológicas. Esto como dato. El ejército japonés realizó regularmente pruebas de campo para ver si la guerra biológica funcionaría fuera de laboratorio. Los aviones arrojaron pulgas infectadas por la peste sobre Ningbo en el este de China y sobre Changle en el centro norte, y más tarde se informaron brotes de peste, quedando así claro que funcionaría fuera de laboratorio. Las tropas japonesas también arrojaron cultivos de cólera y tifoidea en pozos y estanques, pero los resultados a menudo fueron contraproducentes. En 1942, los especialistas en guerra bacteriológica distribuyeron disentería, cólera y tifoidea en la provincia de Zhejiang, en China. Pero los propios soldados japoneses enfermaron, y 1.700 murieron a causa de las enfermedades. Se estima que 440.000 chinos murieron a causa de esta guerra bacteriológica. Las propuestas, claro, no solamente iban a ser usadas en Asia, incluían el uso de estas armas contra Estados Unidos. Propusieron usar bombas de globo para llevar enfermedades a Estados Unidos y tenían un plan en el verano de 1945 para usar pilotos kamikazes para arrojar pulgas infectadas con la peste en San Diego. El 5 de mayo de 1945, un bombardero estadounidense, B-29, fue derribado sobre el sur de Japón. 8 aviadores estadounidenses prisioneros estuvieron disponibles para experimentos médicos de la Universidad Imperial de Kyushu. Los 8 fueron disecados órgano por órgano mientras aún estaban vivos. Algunos generales japoneses propusieron cargar los globos con armas de guerra biológica para crear epidemias de peste o anthrax en Estados Unidos. Otras unidades del ejército querían enviar el virus de la peste del ganado para acabar con la industria ganadera estadounidense o el carbón de cereales para acabar con los cultivos. La enorme distancia que separaba Japón de Estados Unidos parecía su protección más segura, pero los japoneses habían ideado un sistema increíblemente sencillo y barato de alcanzar al continente enemigo. Varios sumergibles nipones ya habían lanzado globos con cargas incendiarias sobre las costas de Estados Unidos y Canadá. Los aliados los consideraban como un arma ridícula que no tenía ningún sentido, que no obtenía ningún resultado, que solo producía pequeños incendios.
Aquellos incendios eran observados desde los sumergibles, anotándose en el éxito o el fracaso de alcanzar la costa, de tal modo que Ishii y sus hombres pudieran calcular la cantidad de globos que se debían lanzar con armas biológicas, para que, pese a los fallos, su resultado fuera letal. Así es como 9000 globos transportaron cada uno 4 bombas incendiarias y una bomba antipersonal a través del Pacífico en la corriente en chorro, para crear incendios forestales y terror desde Oregón hasta Michigan. A medida que se acercaba el final de la guerra, en 1945, la Unidad 731 se embarcó en su plan más salvaje, con nombre en código Cherry Blossom and Night. El plan era utilizar pilotos kamikazes para infestar California con la plaga. Toshimi Mizoguchi, quien era instructor de nuevos reclutas en la Unidad 731, dijo que la idea era utilizar 20 de los 500 nuevos soldados para llegar a Harbin en julio de 1945. Un submarino llevaría algunos de ellos a los mares al sur de California, y luego iban a volar en un avión que llevaba a bordo del submarino y contaminar San Diego con pulgas infectadas por la peste. La fecha prevista sería el 22 de septiembre de 1945. Como sucedió, la flota de portaaviones submarinos que se reunió fue asignada para lanzar torpedos en las esclusas del Canal de Panamá, pero eso se cambió para atacar la flota estadounidense en Hewlett, al igual que la guerra terminó. Es turno de analizar esta parte de la historia desde otra perspectiva. ¿Eran los aliados incapaces? En un principio, los estadounidenses no se tomaron demasiado en serio el programa de armamento biológico japonés. La supuesta superioridad norteamericana respecto a los científicos del país del sol naciente se revela en unos informes de la época en los que se afirma que los japoneses serían incapaces de desarrollar armas biológicas sin la ayuda de científicos blancos. Pero una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados estadounidenses, británicos y australianos serían víctimas de los métodos empleados por la Unidad 731. Durante la campaña del Pacífico, fueron capturados algunos médicos nipones que habían pasado por la terrible unidad. En ese momento, los norteamericanos no solamente descubrieron que el programa de armamento biológico japonés se encontraba mucho más avanzado de lo que habían sospechado, sino que al ser interrogados dieron a conocer el nombre de Shiro Ishii, el hombre detrás de todo esto. Pero todas las atrocidades y los crímenes cometidos en los campos de la unidad no fueron castigados de la misma manera que lo serían posteriormente los cometidos por los nazis. El general Douglas MacArthur, supremo comandante de los aliados en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, creyó que los Estados Unidos podrían aprovecharse de los descubrimientos realizados por Ishii. Los globos, denominados Fugo, resultaron un peligro real e inesperado. Solo una semana después de que Japón se rindiera, el coronel Sanders se encontraba entre el primer grupo de americanos que aterrizó en Japón. Su misión era localizar la máquina de guerra biológica japonesa y al propio Ishii lo más pronto posible. En los siguientes 3 meses, Sanders interrogó a muchos militares y científicos de la unidad, entre ellos a Yoshihiro Umezu, jefe del personal de ejército de Kwantung, al comandante en jefe de ejército, el diputado coronel Tomosa Masuda, al especialista Junichi Kaneko, entre otros, pero no al propio Ishii, que siempre se le escapaba de las manos. Tras la rendición de Japón en 1945, las autoridades que habían alabado y premiado el trabajo llevado a cabo por Ishii derribaron el campo de exterminio y procuraron borrar cualquier huella de las atrocidades cometidas tras sus muros. Pero como si de una venganza final se tratara, antes de marchar, los responsables del campo ejecutaron a los últimos prisioneros que quedaron y soltaron ratas y pulgas infectadas. Los animales infectados por la peste fueron liberados y provocaron brotes en el área de Harbin. Aquella terrible acción provocó que durante los siguientes años, desde 1946 a 1948, murieran al menos 30.000 personas. En septiembre de 1945, Sanders descubrió que la Unidad 731 estaba envuelta en horrorosos experimentos con humanos. Informó al general MacArthur de las increíbles torturas y suplicios por los que habían pasado, no solo los presos chinos, sino a los propios americanos. El general contestó: necesitamos más evidencias, simplemente no podemos actuar sin más. Siga yendo, haga más preguntas y quédese callado sobre todo esto.
Sanders estuvo solo 10 semanas en Japón, pues comenzó a sentirse enfermo. Se trataba de una tuberculosis, que sospechosamente no se sabe cómo la obtuvo y tardó en curar 2 años. En otoño de 1945, MacArthur accedió a otorgar inmunidad a los miembros de la Unidad 731 a cambio de datos de investigación sobre guerra biológica, pues el valor para los Estados Unidos de los datos de armas biológicas japonesas es de tal importancia para la seguridad nacional que supera con creces el valor acumulado del enjuiciamiento de los crímenes de guerra. La información sobre armas biológicas obtenida de fuentes japonesas debe conservarse en los canales de inteligencia ultra secretos y no utilizarse como prueba de crímenes de guerra ni caer en manos soviéticas, afirmaba. El Departamento de Estado no estuvo de acuerdo durante un periodo de 2 años y el tema simplemente desapareció. Y bueno, hasta el momento pareciera que esta historia ha llegado a su fin. Pero aún le queda un poco más, y es que la historia no termina con el laboratorio, no, aún falta más. Y es que convencido de que sería juzgado por los norteamericanos por crímenes de guerra, Ishii fingió su propia muerte y huyó, siendo finalmente detenido en 1946, finalizada la Segunda Guerra Mundial. El interrogatorio de Ishii duró desde el 17 de enero al 25 de febrero del mismo año. Ishii cambió sus conocimientos no solo por su indulto y el de sus hombres, sino también porque fuera borrado por completo su historial y pudiera llevar una vida normal. Ishii, tras su estancia en Estados Unidos, volvió a Japón recibiendo los máximos honores. De esta manera, Ishii murió en 1959 de un cáncer en la garganta a los 67 años de edad, tras haber sido gobernador de Tokio, presidente de la Asociación Médica y del Comité Olímpico de Japón en la posguerra. Asimismo, nunca pagó por las atrocidades cometidas. Incluso en los juicios de Tokio se alegó que no había pruebas suficientes para acusarlo, y la opinión pública mundial nunca conoció los hechos cometidos en los campos hasta la década de 1980, cuando la historia apareció en los medios de comunicación. El coronel Thompson terminó suicidándose, y el general MacArthur se manifestó en contra de aquella actuación de su gobierno y fue retirado de la misión por petición propia. Experimentos con seres humanos similares a los realizados por el grupo de Ishii se habrían condenado como crímenes de guerra por el Tribunal Militar Internacional en el juicio contra los criminales de guerra nazis, comenzado en Nuremberg, 30 de septiembre de 1946. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos perdonó a los científicos japoneses a cambio de sus secretos en la guerra bacteriológica, amparándose en la excusa de que se aproximaba a un posible enfrentamiento con la Unión Soviética. Sheldon Harris, historiador de la Universidad del Estado de California, ha calculado que las víctimas de Ishii pudieron rondar las 200.000. Pero ¿cuánta gente murió a causa de las epidemias que posteriormente provocó? Algunas fuentes elevan la cifra hasta 580.000 y las víctimas de las torturas del Escuadrón 731 pudieron llegar a 12.000. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente juzgó a criminales de guerra japoneses de alto nivel. El equipo de acusación estaba interrogado por jueces de 11 naciones aliadas, entre ellas Australia, Canadá, China, Francia, Gran Bretaña, India, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Unión Soviética y Estados Unidos de América. El juicio de Tokio duró 2 años y medio, desde mayo de 1946 hasta noviembre de 1948. Los principales cargos fueron hacer una guerra de agresión y permitir atrocidades contra prisioneros de guerra y civiles. Algunos de los experimentos llevados a cabo allí incluían inyectar a los sujetos bacterias causantes de la peste bubónica, producidas en moscas infectadas, para luego registrar la evolución de la enfermedad e incluso disecarlos mientras permanecían conscientes. Los médicos nipones de la Unidad 731 no dejaron nada sin probar. Hongos, fiebre amarilla, hepatitis, gangrena gaseosa, tétano, cólera, disentería, fiebre escarlata, antrax, muermo, encefalitis de las garrapatas, fiebre hemorrágica, difteria, neumonía, meningitis cerebroespinal, enfermedades venéreas, peste bubónica, tifus, tuberculosis y otras endémicas de China y Manchuria.
Realizaron pruebas con cianuro, arsénico, heroína, con veneno de serpientes y de pez erizo. En este programa murieron más de 10.000 personas. Algunos reclusos murieron como consecuencia de las investigaciones, otros fueron ejecutados cuando quedaron tan débiles que no podían continuar siendo utilizados en la unidad. Y en otros tantos casos, se hicieron con test con insectos y con todo tipo de gérmenes. Aquí se probaba la resistencia humana al máximo nivel. Las guerras mundiales fueron los conflictos bélicos que involucraron a casi la totalidad de las grandes potencias internacionales de ese momento, muchas de ellas pertenecientes a distintos continentes. Fueron las guerras más cruentas, destructivas y dañinas que ha vivido la humanidad. Más de 2 millones de personas murieron en estos enfrentamientos y me es imposible imaginar el dolor de tantas naciones al mismo tiempo. En la guerra no existen buenos ni malos. Es cuestión de perspectivas como en la vida misma. Pero ¿es acaso esto necesario? ¿Es acaso vida o virtuoso para su país? Ciertamente, generales y jefes militares como Shiro Ishii se han repetido más de una vez, pero siempre será pragmático para mí leer a fondo las historias detrás de sanguinarios seres humanos. Su caso ha inspirado películas, libros e historias de ficción, y seguramente más de un podcast como este. Al final del día es pasado, irreversible, pero siempre da que pensar. ¿Ustedes con qué reflexión se quedan? La guerra siempre trae consigo charcos de sangre, y este es tan solo uno de los tantos capítulos a lo largo de la humanidad. Espero que les estén gustando los casos, y si lo desean, claro que pueden sugerir algunos para los próximos capítulos. Tu palabra es muy importante para mí y estoy pendiente de ello. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como @agnósticos- si les gusta esto que hago. Sigue tu razón tan lejos como te lleve. Mi nombre es Damián Medina y esto fue Agnósticos, episodio 5. Adiós.